quiero invitarles a compartir un poquito en torno a la palabra de Dios y quiero invitarles que abran sus Biblias, los que tengan Biblia, enciendan sus Biblias, los que la tengan en sus celulares, en el Salmo 1, versículos 2 y 3. Es un texto bien conocido, pero la revelación que Dios nos va a dar en esta ocasión en torno a este texto es muy poderosa, muy potente. Así que quiero invitarles a que lo leamos. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero invitarles a reflexionar un momento a la luz de este texto sobre el tema cómo mantener viva nuestra confianza en Dios. Estamos en tiempos difíciles, todo alrededor se levanta como para debilitar, para socavar la confianza en Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos mantener viva, podemos mantener encendida la llama de la confianza en Dios. Y meditando y reflexionando en torno a esta palabra, Dios me llevó a Lucas 17, del verso 1 al 6, donde Jesús está en una conversación con sus discípulos y les habla precisamente de este tema, de que la necesidad del creyente, del Hijo de Dios, es mantener viva la fe, viva la confianza en Dios. El texto dice lo siguiente, dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Luego dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele o confróntale, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Luego dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La verdad es que en este texto, en esta conversación, Jesús habla de 2 temas, como dicen los jóvenes, bastante peludos, tremendos temas. Los 2 temas de los que Jesús les habla y para los que se requiere tener una fe viva o una confianza viva en Dios son los tropiezos y el perdón sin límites. Cuando Jesús usa la palabra tropiezo aquí, está usando una palabra que proviene del griego escandalón, que quiere decir o se refiere a un obstáculo, poner un obstáculo o poner algo con lo que la gente se puede tropezar. En otras palabras, poner una trampa, es decir, algo que se hace y que ofende a alguien y lo hace desobedecer a Dios, lo ofende de tal manera que lo puede hacer que su fe se debilite, su confianza en Dios se disminuya.
Entonces Jesús habla de este tema a sus discípulos y sus discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. ¿Mm? Quisiera compartirles algunos ejemplos de tropiezos, algunos ejemplos de cosas que pueden provocar en otro debilitamiento de su confianza en Dios. Por ejemplo, un mal consejo. Aconsejar a un joven cristiano diciéndole que no importa que se comprometa con una niña que no es hija de Dios, porque más adelante, quién sabe si puede conducirla a Cristo. Es un mal consejo, porque está mandando a estos jóvenes al fracaso en una relación, porque está violentando un principio de Dios que dice: no os unáis en yugos desiguales. O decir a una joven pareja que no importa que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio porque lo importante es que se amen, está poniendo un tropiezo, porque la relación sexual es un regalo de Dios otorgado para la vida del matrimonio y no antes ni fuera de él. Otro ejemplo que me gustaría compartirles, además de un mal consejo, es un mal ejemplo de un mal comportamiento. Por ejemplo, hacer uso de nuestra libertad cristiana sin considerar a los más nuevos en Cristo, como por ejemplo beber frente a un creyente nuevo que viene saliendo de la adicción al alcohol. Es un mal ejemplo que puede significarle un tropiezo, un debilitamiento en su fe, en su relación con Dios. También podría ser una mala enseñanza. Jesús habla de esto. Una mala enseñanza puede ser un tropiezo. Puede ser un detonador de el debilitamiento de la fe de un creyente nuevo. Como por ejemplo la mala enseñanza que se introdujo en la iglesia de los Gálatas, donde había un grupo que empezó a introducir la enseñanza de que además de la fe en Cristo, para ser salvo se necesitaba ser circuncidado. O sea, se necesitaba hacer una obra. Una mala enseñanza de esa naturaleza puede significar también un tropiezo en personas que llevan poco tiempo en Cristo, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. La salvación es un regalo de Dios y que se recibe por fe. También puede ser un tropiezo, un mal hábito, un mal comportamiento. Por ejemplo, un padre que es líder en su congregación, es reconocido por su fe en medio de la familia de la fe. Sin embargo, en su casa es un maltratador con su esposa y con sus hijos. Va a ser un tropiezo para su familia, para su esposa, para sus hijos y probablemente para los vecinos y para quienes estén cercanos a la familia. Entonces, hay varias formas en las que se puede hacer tropezar a otro creyente. Sin embargo, en la Biblia la palabra de Dios nos muestra en 1 Juan 2:10 que la solución para no ser un tropiezo para otro es el amor. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otras palabras, si amamos a nuestros hermanos, no traeremos ofensa a la vida de ningún creyente. Siempre seremos una fuente de bendición. Entonces, ese es uno de los temas que Jesús aborda con sus discípulos en esta conversación. El segundo tema que Jesús aborda con sus discípulos en esta charla, en esta interacción, es el perdón sin límites. Jesús les habla
diciendo, si alguien te ofende o te maltrata, y habla con él, y si se arrepintiere, o con ella, si se arrepintiere, perdónale. Pero después lo que Jesús les dice es mucho más fuerte. Le dice, pero si 7 veces al día te ofende, y 7 veces al día se arrepiente y viene a ti, perdónale. Entonces está hablándoles de que el creyente tiene que perdonar sin límites. No hay barreras para el perdón, porque el perdón es bendición para el que perdona. No perdonar, perdón, mantiene las heridas abiertas, mantiene la vida enganchada hacia el ofensor. Es una carga muy pesada. En la Biblia encontramos algunos ejemplos, y en la vida real, cotidiana, encontramos ejemplos también de ese perdón sin límite del que Jesús habla a sus discípulos. Por ejemplo, Jesús perdonó a los que le torturaron, perdonó a aquellos que le acusaron, a aquellos que se burlaron, a aquellos que lo clavaron en la cruz, a aquellos que pusieron la corona de espina en su cabeza, fueron perdonados por Jesús. Él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No había barreras para el perdón en Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos a un profeta llamado Oseas. Perdonó a su mujer que le fue infiel. La perdonó y la recibió de nuevo como su esposa. Y la amó incondicionalmente. Perdón sin límite. Cuando veo esto del perdón sin límite, no puedo dejar de pensar en un gran evangelista que tuvimos hace unos años y que ya está descansando con Dios, el evangelista Gigi Ávila. El Espíritu Santo, mira, lo llevó a visitar en la cárcel al asesino de su hija, y el Espíritu Santo le dijo, perdónalo. Él fue a la cárcel, visitó al asesino de su hija, oró por él, lo perdonó y le amó. De eso estaba hablando Jesús a sus discípulos, y los discípulos entendieron muy bien el mensaje. De tal manera que los discípulos le dijeron a Jesús, wow, no somos capaces de hacer esto. No somos capaces de aplicar esto en nuestras vidas. Se desalentaron. Me imagino diciendo, no, esto es tremendamente difícil. Perdonar de esta manera, no ser tropiezo para nadie, no podemos hacer esto. En otras palabras, le dijeron a Jesús, esto nos supera. No damos el alto en esto. Y yo pensaba, creo que si yo hubiese estado en ese momento, habría actuado exactamente igual como lo hicieron los discípulos. Lo que muestra la necesidad de vivificar nuestra confianza en Dios es cuando nos sentimos incapaces, cuando sentimos que no podemos, cuando nos sentimos superados. Es un indicador de que necesitamos dar vida a nuestra confianza en Dios. Ante este escenario, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. En otras palabras, agranda nuestra fe. Y cuando leía esto me acordaba de un hermano de una iglesia de un campo en la sexta región que decía, yo tengo una fe más grande que un zapallo, decía.
y en cierta medida los discípulos estaban teniendo en mente esto: tengo que tener una fe muy grande para no ser tropiezo, tengo que tener una fe muy grande para perdonar sin límite a ese jefe pesado, a esa persona pesada que me hace una tras otra. Pero Jesús, me encanta cómo Jesús reacciona, cómo Jesús les responde. Siento que Jesús les responde de una manera tan compasiva, de una manera tan amorosa, y les dice, como diciéndole, amiguitos, si tuvieses fe como un grano de mostaza, así de pequeñito, le dirías a ese árbol: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo: amigos, lo que ustedes necesitan no es una fe más grande. Lo que necesitan es avivar su confianza en mí, avivar la confianza en Dios, entender que conmigo lo pueden hacer. No es una fe más grande lo que necesitan. Necesitan entender que conmigo sí se puede. Entender que conmigo harán que lo imposible sea posible. Que conmigo podrá hacer aquello que está más allá de nuestras fuerzas naturales. Que conmigo podrán vivir en la normalidad del reino de Dios, en lo sobrenatural. Eso es lo que Jesús les dijo y nos dice hoy a nosotros. Es tener esta fe viva, es tener esta confianza viva en Dios, en lo que Él dice y en lo que Él hace, frente a cualquier situación en la que nos veamos como superados. Es la fe viva la que nos lleva a vivir en la normalidad de Dios, es la confianza plena en Jesús, la que nos alinea con la frecuencia del cielo, con la perspectiva del cielo, con la perspectiva de Dios, con la cosmovisión de Dios. Quisiera compartirte algunos ejemplos de fe viva que aparecen en la Biblia, que nos muestran cómo es el vivir en una confianza plena en Dios, mantener encendida la confianza en Dios. Por ejemplo, Noé, Dios le dice que construya un arca porque viene un tremendo diluvio, y se lo dice en una zona donde no había lluvia, nadie conocía la lluvia, era una zona desértica, y además de ello se demora muchos años construyendo esa arca. Por lo tanto, Noé es objeto de burlas, catalogado casi como un loco en medio de la sociedad en la que él se desenvolvía. Sin embargo, él continuó avanzando en lo que Dios le dijo, hasta que un día el diluvio llegó y se salvó solamente él y su familia. Se cumplió lo que Dios le dijo, y él y su familia fueron salvos porque creyeron, mantuvieron viva su confianza en Dios. Quiero decirte, si Dios pone algo en tu corazón, aunque parezca imposible o parezca una locura, podrás, si vas con Dios, si le crees a Dios, si tu confianza en Dios se mantiene viva en lo que Dios te dice, tú podrás. Nada lo impedirá, aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Otro ejemplo es el de Josué y el pueblo de Israel frente a la ciudad de Jericó. Cuando veo este pasaje, realmente me parece una locura, algo increíble. Dios le dice a Josué, y Josué a los hijos de Israel les dice
que para derribar los muros de Jericó y conquistar la ciudad, debían dar vueltas alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días y tocar trompeta. Los sacerdotes tocaran trompeta. Y esa era la estrategia de guerra en el fondo. Dar vueltas una vez al día por 6 días y tocar trompeta. Y el séptimo día debían dar 7 vueltas y tocar trompeta. Y cuando terminaran las 7 vueltas del séptimo día, además de tocar las trompetas, gritar por Jehová, gritar con todas sus fuerzas, y los muros caerían. Ellos le creyeron a Dios, se conectaron con Él, mantuvieron su confianza en lo que Dios les decía, aunque parecía irracional, ilógico, y Dios lo hizo. Los muros de Jericó cayeron y ellos pudieron entrar y conquistar la ciudad. Quiero decirte, querido, querida, quiero decirte, no importa la altura o el espesor que tengan las murallas que rodean los territorios que Dios tiene para ti, solo sigue las instrucciones de Dios y caerán y serán tuyos. El que lo crea, tómelo, agárrelo, aférrese a esto, porque no hay obstáculo, no hay barrera que pueda impedir que Dios te dé lo que tiene para ti. Otro ejemplo que encuentro en la palabra es el de Gedeón y su ejército de 300 hombres, soldados. Esto también me parece más increíble aún. Dios le dice a Gedeón que tome a 300 y haga 3 grupos de 100, y las armas que les entregue son una trompeta en una mano y un cántaro con una antorcha encendida en la otra mano. Esas eran las armas de guerra para ir a enfrentar a un ejército de 135,000. ¿Lo puedes ver? 300 contra 135,000. Y las armas eran trompetas, cántaros y antorchas encendidas en el interior de los cántaros. Y la orden era ir de noche y tocar las trompetas, quebrar los cántaros, levantar las antorchas encendidas, y los enemigos serían derrotados. Gritar por Jehová y por Gedeón, y los enemigos serían derrotados. Lo hicieron. Los 3 escuadrones en la noche rodearon el campamento, se ubicaron estratégicamente, uno en un lugar, otro en otro, y rodearon el campamento. Al unísono tocaron las trompetas, levantaron las antorchas y gritaron por Jehová y por Gedeón. Y los enemigos empezaron a matarse entre ellos mismos, unos a otros. Y fueron victoriosos, tuvieron la victoria. Lo hicieron como Dios se los dijo. Solamente siguieron las instrucciones de Dios y la victoria fue alcanzada. No importa el tamaño de la amenaza que haya contra ti. Solo confía en lo que Dios te ha dicho. Confía que Dios está contigo y que Él pelea por ti y que ningún arma forjada contra ti prosperará. Confía que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa el tamaño de la amenaza, el tamaño del enemigo que venga. No importa. Solo confía en lo que Dios te ha dicho y la confianza en Él te dará la victoria. Ejemplos de fe viva. Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y un hombre cojo de nacimiento está allí pidiendo limosna y les estira la mano pidiendo limosna.
Pedro, fijando en él los ojos, dice la Biblia, le dice: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Increíble, ¿no? Un hombre que no se levantaba, discapacitado físicamente, le da la orden: levántate. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso, mira, aquel que no se podía mover, sus piernas no le obedecían, saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fe viva. Siguió Pedro las instrucciones de Dios, nada más que eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener esa fe? ¿Cómo podemos mantener viva nuestra confianza en Dios en medio de tiempos difíciles? En medio de tiempos que nos hacen pensar que no se puede, que no hay esperanza. Es probable que en la situación que estemos hoy día viviendo, sintamos que todo es difícil, que en algún momento el desánimo venga a nosotros. Y lo va a hacer, va a suceder, el desánimo va a venir en algún momento. Tenemos un escenario propicio, hay múltiples factores a nuestro alrededor que contribuyen a que sintamos en algún momento: ya con esto no podemos. No puedo con la amenaza del COVID, no puedo con la amenaza de la escasez de alimentos, no puedo con la amenaza de la escasez de trabajo, no puedo con la amenaza de ser infectado. Tantos elementos que hoy día hay para hacer creer en algún momento que no puedo. Jesús nos dice: activa tu confianza en mí. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Conmigo podrás. Solo necesitas seguirme. Nada más. No luches en tu fuerza. Sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe viva tiene su ancla en la voz de Dios. Quiero repetirte esto: la fe viva o la confianza encendida en Dios tiene su ancla en la voz de Dios. La fe se vivifica, la fe se activa cuando escuchamos a Dios, cuando nos conectamos con la frecuencia de Dios y empezamos a oír su voz. Es la palabra de Dios la que activa en nosotros su ADN. Es la palabra de Dios la que activa en nosotros la revelación que viene de su corazón, la autoridad, el poder, la gracia, el favor, la compasión. La vida de Dios viene a nosotros cuando oímos su palabra, porque su palabra tiene su esencia, su palabra tiene su ADN. Entonces, cuando escuchamos su voz, se activa su ADN en nosotros. Y lo dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús lo dijo también en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces, oír a Dios traerá su vida a nosotros. Y su vida nos vivificará nuestra confianza en Él. Mientras más le oímos, más le conocemos. Y mientras más le conocemos, más confiamos en Él. Entonces, si oyendo la voz de Dios se vivifica nuestra confianza en Él, es indispensable que nos acostumbremos a estar con Él y oírle. Quisiera tomar como ejemplo Josué 1 para explicar esto. Por la muerte de Moisés, tanto Josué como todo el pueblo
estaban muy tristes y desanimados, sin una fe, sin confianza en Dios. Parecía que todo había terminado, totalmente conectados con la realidad del dolor, de la pérdida. Pero en medio de eso Dios aparece y empieza a hablarle a Josué. Y Josué, cuando empieza a escuchar la voz de Dios, se conecta con la frecuencia de Dios poco a poco y se alinea con la vida de Dios, con el plan de Dios. Y empieza a levantarse. Después de estar plenamente derrotado, empieza a levantarse. Hay algunas cosas que quiero destacar. Primero, Dios le dice a Josué, alto, le dice, no es el fin. Esto no ha terminado. Es verdad que Moisés ha muerto, pero ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En otras palabras, le dice, mi propósito no ha muerto. Mi propósito continúa. Solo ha muerto Moisés. Esto no ha terminado, no es el fin, querido amigo. Ahora tú liderarás lo que falta para conquistar la tierra. Y esta es una palabra para nosotros hoy día. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, no es el fin. Esto no ha terminado. Hoy Dios te levanta. Tú serás el que lidera la conquista de los territorios que Dios tiene para ti y para los tuyos. Dios te dice, querido amigo o amiga, no es el fin. Si el logro de tus sueños dependía de muchos factores que por la pandemia hoy día ya no están, levántate y ponte en acción, porque tú irás a la conquista, porque Dios irá contigo, no te dejará ni te desamparará. Su mano te sostendrá, su voz te guiará, te dará las instrucciones para conquistar aquello que diste en algún momento por terminado. No ha terminado. Otra cosa que Dios destaca en Josué, lo que te pertenece te espera. ¡Wow! Y esto te lo dice Dios a ti ahora también. Lo que te pertenece te espera. Dios le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy día a nosotros. Él ha entregado a nuestras vidas territorios, sueños, planes, y lo que te pertenece te espera. Le dice Dios a Josué, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En otras palabras, Dios nos dice a todos nosotros, como se lo dijo a Josué, yo ya le puse mi firma a todo lo que desde antes de la fundación del mundo decidí para ti, decreté para ti. No te llenes de ansiedad. No pienses que todo está perdido, que ya no hay esperanza. Dios ya firmó todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece. Solo sígueme, dice Dios, solo escucha mis instrucciones, solo escucha mi voz, interactúa conmigo. Es tuyo, ya está firmado, eso es de tu propiedad. Lo que es tuyo te espera. Si has pensado que tu hijo nunca volverá a Cristo, es una mentira de Satanás. Está firmado que tu hijo le pertenece, que tu hijo será un ministro de Dios, que será un hombre
que llevará el nombre de Dios, no solo marcado en su vida, sino marcará a otros. Si piensas, si la realidad te ha hecho pensar que ya no lograrás avanzar, es una mentira de Satanás. Dios ya tiene firmado todo lo que tiene para ti. Dice la Biblia que aún en la vejez Él nos dará vidas fructíferas. Solo sígueme, solo escucha la voz de Dios. No solo lo que te pertenece te espera, sino que Dios le dice a Josué, el éxito ya está sellado. Imagínate, no te preocupes si te va a ir bien o te va a ir mal. No te llenes de ansiedad, de preocupación, porque el éxito ya está sellado. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estás solo. No solo Dios ha firmado como nuestro lo que Él ha determinado, sino que el logro de ellos también está sellado. Solo sígueme, solo escúchame, solo interactúa conmigo y conoce mi corazón y muévete de acuerdo a lo que mi corazón te revela. Porque el éxito ya está garantizado. Te irá bien. Te irá bien. Serás prosperado. Mientras Josué interactúa con Dios, se fue conectando con la frecuencia de Dios y su confianza en Dios se avivó cada día más, cada vez más. Después de estar allí, conectado al dolor, a la tristeza, por alrededor de un mes junto a todo el pueblo, Dios lo levanta como un líder y lo lleva a conducir a todo el pueblo a la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Quiero decirte que hoy Dios te levanta. Y te levanta no porque yo lo estoy diciendo, sino porque se activa en cada uno de nosotros el oído espiritual para oír la voz de Dios. En la medida que le oímos a diario, nuestra confianza en Él se encenderá cada día más. Crecerá la llama de la confianza en Dios. Nuestra fe será cada vez más viva. No necesitaremos una fe grande, solo la fe que Dios ya depositó en ti, en mí, se avivará cada día más. Escuchemos cada día a Dios en su palabra. Abre tu escritura y no la leas solo por leerla, sino que lee la escritura y escucha la voz de Dios a través de las escrituras. Escúchalo, cómo Dios te ama, cómo Dios te habla, cómo Dios te guía, cómo Dios te instruye, cómo Dios te dirige. Escucha a Dios cada vez que abra las escrituras. Medita en lo que Él te está diciendo y te irá bien. Nuestra confianza en Él crecerá. Y lo que es imposible será posible. Y viviremos en la normalidad de Dios. Meditemos en su palabra, en lo que Él nos dice. En cada palabra que Él nos entregue, meditemos en ella. No la dejemos pasar. Si puedes escribirla, escríbela. Escribe cada palabra que Dios te da y
ora con ella, medita en ella, porque traerá vida, traerá el corazón de Dios. Por eso te invité a leer el Salmo 1, versos 2 y 3, porque el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y tiene delicias en su ley, en su palabra, en lo que Él dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Estás destinado a la victoria. Estás hecho para vencer. Solo tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos mantener viva nuestra confianza en Dios? Escuchando a Dios, oyendo su voz. Y una de las formas de oír su voz es a través de la palabra. Así que quiero invitarte en este momento a que oremos. Si necesitas que tu fe cobre vida, este es el camino. Este es el sendero que Dios nos entrega. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Te animo en este momento y pido al Espíritu Santo que active en nosotros los oídos espirituales, que abra nuestros ojos para verlo, para contemplarlo. Si alguien necesita en este momento avivar su fe, escríbenos y vamos a estar orando por ti. Si necesitan que la fe, la confianza en Dios se encienda cada vez más, oraremos por ti. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por que en ti somos renovados cada día. Tu palabra dice que los que confían en ti tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Y levantarán alas como las águilas. Mira, los que confían en Dios caminarán, luego correrán y luego volarán. Esa es la progresión. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de los que está conectado en este momento. Sé, Espíritu Santo, que tú estás cayendo, viniendo sobre sus vidas y estás conectando cada vida, cada persona con tu corazón. Tú estás viniendo, Espíritu Santo, a abrir los oídos para escuchar a Dios. Estás poniendo hambre de estar con Él, de oírle. Tú estás derramando, Espíritu Santo, el amor del Padre en este momento en cada persona que está conectada. Y ese amor está cautivando, ese amor está atrayendo, está seduciendo y cautivando la vida de cada uno. Sí, Espíritu Santo, tú empezarás a desatar desesperación por oír la voz de Dios. Desesperación por escucharte, por estar contigo, por interactuar contigo. Espíritu Santo, tú estás dando testimonio a cada persona de que son hijos tuyos, que son hijos de Dios. Y un hijo va al Padre con confianza. Tiene una relación íntima, una relación cercana. Gracias, Espíritu Santo. Ven más y más y llena cada vida.
derrámate sobre cada uno en este momento, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.